¿Qué tal amigos? En este video revisaremos las jaulas que nos trae Westeland Workshop, uno de los DLCs de Fallout 4, con el cual podremos capturar criaturas del yermo y convertirlos en nuestras mascotas que nos ayudarán a defender los asentamientos. De esta manera podremos tener desde el inocente gatito hasta el terrible sanguinario. Cada animal trae sus propios beneficios para el asentamiento y aquí te los mostraré, así que ponte cómodo que iniciamos. Esta información vale millones. Primero, debemos tener en cuenta que cada criatura requiere su propia trampa y cada trampa requiere diferentes materiales y su respectiva carnada. 2. Todas las trampas necesitan de electricidad. No especifica la cantidad, así que con un generador pequeño nos bastará para todas las trampas. Tercero, si queremos abrir cada trampa individualmente, debemos colocarle un interruptor a cada una. De lo contrario, cuando apaguemos el generador, todas las trampas se abrirán al tiempo y se armará el quilombo. Ahora pasemos a colocar cada trampa para que vean qué materiales y carnada necesitan. Ya puestas las trampas, procedemos a colocar un emisor de ondas beta. Este nos sirve para que los animales sean dóciles y no nos ataquen. De lo contrario, tus mismas defensas reaccionarán cargándose al bicho cuando salga de la jaula. Procedemos a colocarlo muy cerca de las trampas. Y así nos quedaron todas las trampas que están disponibles. Al leer el aviso que nos aparece al colocar las jaulas, notamos que dice que los animales se podrán capturar mientras dormimos o estamos lejos del asentamiento, y lo normal es atrapar algo en menos de una semana. Si estamos cerca de estas, durante mucho tiempo no capturarán nada, así que hacemos un viaje rápido a otro asentamiento, dormiremos y veremos cuántos días nos toma para que todas las trampas estén llenas. Empezamos a descansar desde el día 4 y todas las trampas estuvieron llenas el día 9, o sea que fue necesario 5 días, aunque en otras pruebas necesitó más. Ahora les voy a enseñar a cada animalito y de paso veremos algunos beneficios que la mayoría tiene. Iniciamos con las trampas pequeñas, las cuales son 4. Primero, el Michi. Es un gatito muy bonito y le da felicidad al asentamiento, siempre será del mismo color. 2. El Firulais. Es un chucho que le dará 4 de defensa al asentamiento. Aquí puede variar mucho el tipo de perro que te sale, pero la defensa que nos da siempre es la misma. Tercero, Ratatopo. Este bicho nos dará 4 de defensa. También tiene variaciones. 4. Sabueso Supermutante. Es un chucho que nos da 5 de defensa. Aunque tiene variaciones, son muy pocas. Ahora pasamos con las trampas medianas, que en total son 5. 1. Artillero. Es muy curioso que salga un humano, pero así es Fallout. Algo para tener en cuenta es que los humanos siempre te atacarán, ya que el sensor de ondas solo funciona con bichos o animales, así que tendremos que darle sus madrazos. 2. Chupasangre. Este bicho nos dará 3 de defensa. Tercero, necrófago. El tipo de necrófago que te sale depende mucho de tu nivel. En mi caso es uno hinchado y siempre nos dará 4 de defensa. También tiene variaciones. Cuarto, saqueador. Al igual que el artillero, solo servirá para ponerlo a combatir, ya que apenas salga de su trampa nos atacará. 5. Supermutante. Saldrán cualquiera de sus variaciones, será hostil y tendremos que eliminarlo.
Ahora le toca el turno a las trampas grandes. En total son 6. Primero, Mirelurk. Este cangrejito nos dará 6 de defensa y tiene muchas variaciones. En mi caso es un resplandeciente. También puede salirte un Rey Mirelurk. Muta Ciervo. No me aparece ninguna estadística negativa o positiva. Simplemente estará dando vueltas cerca de nuestro asentamiento. Tercero, Brahman. Aunque no me marcan sus beneficios, puedo decir que un Brahman comprado te otorga comida. Así que colócale un comedero y tus colonos serán más felices. Cuarto, Muta Scorpio. Este bicho ya entra en el top 3 de los mejores guardias de asentamientos, dándonos 7 de defensa. Nos puede salir de diferentes tipos. 5. Yao Guai. Esta es otra fiera que será muy útil para nuestra defensa, nos dará 7 puntos y es un tanque a la hora de atacar y defender. Sexto, Sanguinario. Por último, la fiera más letal de la Commonwealth. La podremos tener en nuestro asentamiento otorgándonos 10 puntos de defensa. Además, será implacable a la hora de eliminar a nuestros enemigos. También tiene muchas variaciones muy interesantes, aunque las más letales saldrán cuando tengas un nivel muy alto. Por último, pero no menos importante, entre las cosas a tener en consideración es que no debes abrir todas las trampas a la vez, ya que muchos atacarán entre ellos y los agresivos eliminarán a los bichos más pequeños. El tipo de bicho que te salga dependerá de tu nivel, puede ser normal, resplandeciente, albino, etc. Lo único que no he visto es que salga una versión legendaria, de resto hay muchas variaciones que pueden salir. El tiempo que demora en atraparse uno puede variar, muchas veces bastará con alejarse unas horas del asentamiento y en otros casos tendrás que estar por fuera varios días. De esta manera podrás tener un bichito de la Commonwealth como guardia en tu asentamiento. Antes de despedirme, debo darle las gracias a los nuevos miembros del canal. De veras se pasan. ¡Uy! Antes de despedirme, debo darle las gracias a los nuevos miembros del canal, ya que su ayuda económica nos ayuda a seguir creando más contenido para ustedes. Espero que el video haya sido útil. Si así fue, suscríbete y acompáñanos en los streams que hacemos todas las tardes. También aportarás de esta manera para llegar a la meta de los 5000 suscriptores, ya que estamos a puntito de conseguirlo. Sin más, me despido. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.